Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, básicamente, digamos, después vamos ampliando, pero que digamos, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cuál fue la razón de querer escribir el libro? Digamos, ¿cuál fue el puntapié inicial, digamos, de la primera idea cómo fue que te surgió y decía, bueno, voy a sumar o voy a escribir algo más, digamos, de memoria sobre lo que se ha escrito sobre la guerra del Atlántico Sur? En realidad no apareció como una idea original mía, sino de la directora editorial, que es una amiga, que venía leyendo las notas que yo había publicado en su momento en Página 12 y que vio en esas notas algo que podía de algún modo eh, llevar a profundizar en la temática desde un lugar distinto a lo que se había escrito hasta el momento, eh, y que está más cercano a la literatura que a lo documental, digamos. No considero Batallón Puloy un libro bélico en términos de lo que se escribe sobre las guerras, sino un libro que acerca, digamos, un lado distinto, que es un lado bastante más humano, más sensible, que es justamente lo que la guerra, la guerra en general arrasa, que es lo más humano, y, y justamente por la crueldad que se produce en ese hecho, queda como desplazado. Lo que aparece es la muerte, el armamento, cuántos murieron de un lado del otro, el desplazamiento de las tropas, la logística. Pero ese costado donde por ahí, desde la experiencia misma, uno puede rescatar ciertos momentos, ciertos episodios, ciertos detalles, ciertos planos detalles de cómo iba siendo el devenir y la transformación que la guerra genera en la subjetividad, eso no estaba escrito. Y por eso me pareció que la apuesta de ella y la propuesta de ella me convocaba a escribir de la experiencia desde este otro lugar, ¿no? Desde lo que yo había vivido en relación a mis compañeros, en relación a ciertos momentos críticos, y como también ese adolescente que fue a la guerra, como muchos otros adolescentes que atravesamos ese momento, fueron transformándose y fue transformando algo de la existencia misma. Por eso yo digo ahí, fuimos jóvenes, pero fuimos adolescentes y volvimos veteranos de guerra, lo que pasó en esos 3 meses. Y de ahí el título, eh, Batallón Puloy, del metegol a la trinchera, porque fuimos jugando al metegol, pero volvimos. ¿Qué pasó en esa trinchera que produjo esa transformación? En cada uno de nosotros, digo, ¿no? Cuando decís lo de la literatura y demás, eh, no, ¿por qué decidiste escribirlo más en tono literario que en tono de las memorias, digamos, digamos, desde el punto de vista puramente de la escritura, digamos, de la narración? Ujú. Bueno, ahí sí tiene que ver con mi recorrido. Yo pertenezco al campo, sí, soy psicólogo, pero a la vez hace mucho tiempo vengo trabajando en temas de guión, colaborando con guiones, haciendo mi aporte, mi mirada sobre algunos guiones que me van pasando algunos colegas, algunos amigos, algunos cineastas. Y sobre los últimos años empecé como a trabajar más el tema de la dramaturgia, y entonces aprendí a contar en imágenes, o por lo menos creo haber aprendido algo en relación a cómo se relatan imágenes, y por eso el libro es contundente en ese sentido. No es nada más que la experiencia, sino hay un... y en el punto de vista que yo le voy dando,
Sí, y también priorizo algo de la tensión dramática. Digo, no es que es un libro documental en términos de lo que, bueno, el personaje que va recorriendo, que soy yo en definitiva, pero soy yo hace 40 años, que va recorriendo esta experiencia, va pasando por distintas circunstancias y también de algún modo va recuperando aquella experiencia con la tensión dramática que esa experiencia tuvo en distintos momentos clave de la guerra. Entonces, eso sí tiene que ver con mi formación, básicamente. Tiene que ver con mi escritura y tiene que ver con mis ganas, con mi estilo de escritura, ¿no? Eso sí, ahí me considero que, bueno, he hecho un recorrido como dramaturgo, como guionista, que me permite escribir de este modo. Para escribir el libro, ¿tomaste como modelo, digamos, algún otro libro, o digamos, cuáles fueron tus modelos literarios de alguna manera? ¿O cuáles son tus modelos literarios para escribir? O decís, bueno, yo me referencio en tal autor, en tal libro de tal autor. Mira, creo que la que ordenó a un poco, viste, porque está el contenido, pero básicamente para mí la diferencia en este libro la hace el formato. La que ordena un poco eso es Julia Martínez, de Editorial Caserío, que me dice, vayamos por relatos cortos, viste, o microrelatos. Ella me pasó ahí un par de autores, no los tengo en este momento, pero me pasó algunos autores que escriben de ese modo. De hecho, Galeano escribe mucho en ese estilo, digamos, microrelatos, relatos cortos, pero hay varios autores. Pedro Mairal es uno de los que escribe también en esa clave. Eh, Después está un poco atravesado, por supuesto, con el cuento fantástico de Mariana Enrique, digo, todo lo que puede ser la literatura actual, pero Preguntaba justamente por el caso de Galeano, porque tiene mucho, es muy galeanesco el libro en el sentido de que esa cosa que tenía esa gran capacidad Galeano, que era era poético, pero concreto, Galeano. Es cortito, concreto y claro, poético. claro. Bueno, un poco la idea era esa, ¿viste? Que conociéndome, Julia, que yo me disperso bastante, digamos, también en mi escritura, entonces el ordenador fue el formato del contenido. Entonces, por eso los relatos son relatos cortos que tienen un recorrido y que, bueno, si uno los puede leer y puede arrancar y puede encontrar un final, digamos, de todos esos relatos, puede ser relatos que se pueden leer aislados o en sí mismo cada uno. Y tiene eso de Galeano en términos de sí, la poética y la contundencia en el sentido de lo que se quiere decir, ¿no? Sí, bueno, hay algo que estás queriendo decir, hay algo que estás queriendo decir. Y hay una reflexión. El libro, cada relato propone una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre los miedos, sobre los fantasmas. Propone una reflexión sobre la soberanía, sobre la resolución de conflictos, digamos, propone algo ahí, ¿no? Propone una reflexión, sí, claro. ¿Cómo, justamente sobre eso, eh, vos hablabas que habías escrito en página 12 y demás? ¿Cómo ves el tema sobre la memoria sobre Malvinas? Que también es un tema que me interesa también tratar. Desde el plano cinematográfico no se han hecho muchas películas, no se han hecho algunas en los 80, como que no ha sido tan prolífica la cinematografía como la dictadura. ¿Cómo ves el tema de la memoria de Malvinas con respecto a lo que se publica y demás? ¿Pues decir que falta todavía mucho por escribirse o que de a poco se va escribiendo más sobre el tema? Eh, hay una controversia ahí, ¿viste? Yo creo que no hay tanto, es cierto, el tema del cine, recuerdo la película más, quizás más visto, que más circulado, pero ahora hay varias obras de teatro, hay dos o tres obras de teatro.
pero que no las vi, pero me han invitado a verlas, pero no las vi. En literatura se escribió bastante, ¿no? Sé de un libro, las Islas, por ejemplo, bueno, hay varios libros escritos. El cine está iluminado por el fuego, que el guionista fue Edgardo Esteban, y es una película de Tristan Bauer como director y Gastón Paul como actor, como protagonista. Eh, yo creo que sí, el tema de la memoria, digo, es controvertido porque ahí hay una cuestión que está atravesado por lo ideológico. Eh, y yo creo que ahí hay algo complejo y complejo de resolver, que es si nos podemos poner de acuerdo sobre qué pasó sobre Malvinas, y es complejo porque, por un lado, es una guerra antiimperialista llevada adelante por la dictadura más sangrienta como una fuerza de ocupación del Estado, digamos, con muchísima adhesión del pueblo argentino. Antes así que vos recorres los pueblos del interior y en todos los pueblos hay una referencia a Malvinas, a volver a, ¿no? Malvinas Argentinas, las Malvinas Argentinas. Con lo cual es una guerra justa en, eh, en un momento histórico muy complicado, en una dictadura que había secuestrado y que de algún modo era una fuerza de ocupación, es decir, no era un proceso democrático, sino, digamos, había una imposición en ese sentido. Y, eh, y creo que ahí la guerra de Malvinas queda de algún modo como el final de la dictadura, genera condiciones para que la democracia vuelva a tener lugar en Argentina, más allá de todas las luchas de los derechos humanos y los organismos y esto que venían empujando en ese sentido, y el pueblo argentino, porque 2 días antes de que se declarara la guerra también hubo un paro y una movilización de los gremios, eh, que ya empezaban a pedir, digamos, que empezaban a reclamar otro tipo de apertura, y aparte venían reclamando, digamos, por paz, pan y justicia, es decir, justicia social. Con lo cual, yo creo que ahí los militares, o la fuerza, los militares no entregaron del todo Malvinas. Ellos siguen reivindicando Malvinas y se siguen reivindicando a partir de Malvinas, cosa que no pueden hacer en relación a la dictadura, eh, pero sí reivindican. ¿Por qué? Porque ha entrado y saben que ha calado y que sigue calando en el pueblo argentino. Entonces, hay una controversia ahí en relación a qué vamos a memorizar finalmente sobre esa guerra. ¿Qué memorizamos? La gesta del pueblo argentino, eh, un manotazo ahogado de las Fuerzas Armadas para perpetuarse en el poder. ¿Qué memorizamos finalmente? ¿Qué recuperamos de eso? ¿Qué vamos a intentar recuperar para, digamos, de la causa Malvinas? Y yo creo que la causa Malvinas no empezó en el 82. Todos sabemos que empezó muchísimo antes, digamos. Entonces hay que ubicar ahí que hay una memoria histórica y que hay algo en relación a la soberanía que, que hay que seguir pensando todo el tiempo, como memoria, como una memoria activa en relación a las islas, pero también en relación a la fuerza de ocupación que implica el Imperio Británico en el Atlántico Sur, eh, la pesca, digamos, todo lo que está alrededor de decir, hay que actualizar eso porque es algo que todavía está presente, digo, eso no es que memoria es la guerra, pero las fuerzas de ocupación siguen teniendo efectos en la economía argentina, en la independencia y en la soberanía, digo, está presente. Entonces,
habría que empezar a ver con quiénes se discute eso, quiénes son los que están de algún modo. Fíjate que no hay una discusión abierta, sí, sí se discutió mucho sobre la dictadura, se juzgó a la dictadura, pero sobre la guerra de Malvinas no hay un intercambio. Los 2 de abril se desfila o se hace un acto, se dicen palabras que todos sabemos de la reivindicación de las Malvinas como Argentina, pero no se profundiza en esa temática, por lo menos yo no lo escucho que se haya profundizado demasiado. Pero sí hay mucho escrito, ¿no? Y hay mucho, están las obras de teatro, hay como una necesidad de saber qué pasó en la guerra de Malvinas finalmente, ¿no? Pasa que interesante, cuando fue la guerra de Malvinas en el año 82, la izquierda, digamos una parte de la izquierda, no toda la izquierda, tuvo al principio una actitud de apoyo. El Colorado Ramos habló a favor de la guerra de Malvinas en su momento, Sí, creo que sí, sí, sí. el PO también dijo algo así, los montoneros desde el exilio dieron un comunicado que también era medio ambiguo. En un primer Sí, sí, momento sí, quedó en una sí. cierta confusión. Después, bueno, después hubo un rechazo generalizado, pero en ese primer momento, digamos, como que se puede decir que la izquierda dio cierta venia, entre comillas. Sí, 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 porque no dejaba de ser una guerra antiimperialista, anticolonial, y una causa del pueblo argentino. Entonces, digamos, ahí es evidente que eso, digamos, más allá, digo, el tema es que vos tenías el enemigo adentro, entonces estabas combatiendo con los propios, digamos, con una fuerza de ocupación, digamos, que estaba usurpando el Estado argentino y que de algún modo esa fuerza de ocupación es la que estaba llevando una guerra anticolonial cuando habían hecho negocio durante toda la dictadura con el imperio, tanto Estados Unidos como con Inglaterra. Digamos. Entonces hay algo ahí medio complejo de desentrañar, que es la causa por un lado y como las buenas intenciones del pueblo argentino en relación a la recuperación de las islas, y y la otra cuestión, el uso político que se hizo y se sigue haciendo de Malvinas y de la guerra de Malvinas también, porque sigue siendo usado políticamente por la derecha, la guerra de Malvinas. No deja de ser una bandera de la derecha. Sin embargo, cuando gobernó la derecha hace 4 años, Macri pactó, digamos, con los ingleses, libre comercio, tiki se sacó la foto, taca, taca, se fue a Inglaterra, bueno, ahí hay una diferencia entre los liberales, evidentemente, y la derecha más dura, eh, y es algo que evidentemente la derecha no tiene resuelta, ¿no? Cómo No te pararse re- frente a, cómo pararse frente al imperio en ese sentido, ¿no? Si decir, bueno, termina, nos hacemos los boludos y chao, o bueno, vamos a seguir reivindicando y presionando en los estamentos internacionales para que finalmente eso encuentre un cauce, ¿no? Cuando te referís a la derecha, a lo que querés, a lo que quiero preguntar es Gómez Centurión, digamos, y toda esa derecha, digamos, extravagante que surgió hace algunos años, también vuelve a poner el tema de Malvinas, Mm, eh, sí, digamos como sí. mascarón de prueba. Es parecido a lo que hacía Aldo Rico, cuando decía yo combate en Malvinas y todas esas cosas. Exactamente, 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 ¿Vos qué exactamente. pensás que en eso puntual, cómo se puede sacarle a esa derecha extravagante o ridícula, si se quiere, el tema Malvinas? ¿Cómo se puede hacer una apropiación más popular sacándolo de la boca de Rico, de los Gómez Centurión, no sé, Ñaldín, cuando hacía las cosas que decía? Lo que pasa es que ahí hay, a ver, no es tan fácil porque estamos hablando de que Aldo Rico, Sagnellini, que sé yo, y Gómez Centurión también creo que fueron parte de las tropas que intentamos recuperar las Islas Malvinas. Lo que hay que decir es que hay una derrota en el campo militar también, hay que decirlo.
digámoslo. Yo como soldado no tengo, digamos, la claridad que puede tener un teniente coronel, un general, de cómo se desarrollaron las actividades. Pero lo que sé, como soldado, ¿no? Como colimba que fui, es que había una enorme desorganización, que había tremendas tensiones entre las fuerzas y que yo como soldado nunca supe si hubo o no una estrategia militar que permitiese pensar en que esa guerra era, eh, tenía alguna posibilidad de ser ganada. Yo creo que fuimos una fuerza de ocupación, en todo caso, quizás en esa recuperación la vía más adecuada hubiera sido plantar una bandera blanca y llegar a una negociación con nosotros en Malvinas, cosa que no se produjo, y después en el campo militar no se pudo ganar en el campo diplomático y en el campo militar hubo una derrota. Esa derrota fue la que terminó con la dictadura, porque fue lo que produjo la decepción del pueblo argentino. Si no, estaríamos hablando de otra historia. Entonces, Rico, Zainelli, me parece que son parte de ese esquema de un poder que pueden reivindicar muchísimas cosas, pero que en el campo militar han sufrido una derrota. Bueno, el mismo informe Rattenbach dice, Sí, es muy duro con la oficialidad porque dice que hubo un absolutamente. desmanejo brutal. Absolutamente, absolutamente, porque eran tropas que no estaban preparadas. El momento elegido quizás no fue el más adecuado, el inicio del otoño llegando ya. Imagínate que se termina más o menos, nosotros estamos volviendo el 20 de junio, por ahí, un poquito más, un poquito menos. Ya hacía frío, es decir, los ingleses estaban mucho más acostumbrados al frío. Y después, ¿qué hacer con los kelpers? ¿Qué hacer con los colonos? Tampoco no se supo. O sea, no había, o sea, no hubo no hubo una previa de decir, bueno, vamos por acá y esto lo hacemos de este modo y digamos, y los colonos entonces empiezan a formar parte de qué, de qué esquema. ¿Son el enemigo? ¿Son los colonos? De algún modo, los Kelper, que dicen Kelper. Me parece que es un nombre despectivo, Kelper. Eh, pero no quiero ser despectivo tampoco, pero son los que nos atacaban, los que a las noches tenían armas y directamente nos tiraban. O sea, muchas noches nosotros no hemos dormido por justamente porque nunca se desarmaron esas posiciones, que eran gente que estaba desorganizada, pero que en la oscuridad, cuando a la noche, cuando estaba todo oscuro, te tiraban. Es decir, bueno, tenías que estar alerta todo el tiempo. Bueno, son cosas que no se resolvieron. Son cosas que yo tampoco no sé cómo se resolverían, porque yo no hice una carrera militar. Hice un año de colimba había entrado en la colimba en noviembre del año anterior. Es decir, que yo tuve 2 meses de instrucción en Punta Indio, me destinaron a un edificio cívico-militar, es decir, que ahí estuve enero y febrero, marzo, y el 2 de abril me mandaron a Malvinas, es decir, que hacía 5 meses yo había tirado 3 tiros a una silueta a 200 metros de distancia, 100 metros de distancia, si no tenía ninguna preparación. No tenía ninguna preparación y sigo sin tener ninguna preparación en el campo militar. Sí, por lo que sé, lo sé por lo que atravesé como experiencia, pero no te puedo decir mucho más de tácticas y estratégicas, tácticas y estrategias que se han tenido o se tuvieron en Malvinas, no lo sé, la razón. Justamente sobre ese tema de los Kelper, dos cuestiones, me parece que el informe Rattenbach las habla y bueno, me parece que son buenas para siempre comentarlas. El tema de la alimentación, de cómo alimentar a los soldados,
porque el informe Rattenberg dice que la alimentación se alimentó pésimamente la tropa, que se puede decir de eso. Y después el tema del trato con los Kemper, que que tengo entendido por lo que leí del Rattenbach, algunos oficiales los trataron de una manera, algunos oficiales de otra, dependía o sea, que era como cada uno, digamos, hacía la relación que tenía, digamos, con los Kemper, que a veces llevaron más o menos bien y a veces más o menos mal. Digamos, ¿qué se puede contar? De la alimentación y de la relación con los Kemper. Yo no sé cómo se alimentan otras tropas en otros lugares del mundo. O sea, nosotros sí me parece que fue deficitaria y fue deficitaria. Yo estuve en Puerto Argentino. Lo que pasa es que mi recorrido ha sido primero en un barco en el Bahía Buen Suceso durante un primer tiempo que hacíamos toda la parte logística, hasta que se cortó eso porque quedamos cada vez más aislados en la isla. Entonces desembarcamos como pudimos en Puerto Argentino, ahí hicimos como una base en el apostadero naval. Hasta ahí la alimentación no estaba, digo, adecuada en términos de lo que se puede esperar en una guerra. Y después sí, en el frente, que nosotros fuimos a, a Península Campbell, pero los otros soldados estaban hacía más tiempo en el frente de combate. Y ahí sí, el alimento era muy deficitario porque es muy difícil, digamos, en esas condiciones. Nosotros teníamos una ración COI, terminamos con un estado. Sí, lo que pasa es que ya ahí estábamos muy sobre la batalla final y entonces ya casi uno no piensa en comer, pero yo digo, en mi caso, yo bajé 20 kilos en Malvinas. Yo me volví con 20 kilos menos. Eso, se puede pensar que la alimentación no era la adecuada, ¿no? Más allá de todo. Y en relación a los Kelper, no sé, la oficialidad nuestra tenía diálogos, porque como estábamos en Puerto Argentino, había como diálogos con algunos personajes de ahí. Eh, yo tenía un trato bastante distante, había algunos compañeros que sabían hablar en inglés y se comunicaban con ellos, había con un cierto diálogo. Yo tenía muchísima desconfianza. Y me parece que son colonos y responden a a la corona. Y tienen una inversión ahí, porque ellos laburan ahí, pero Malvinas o las islas o sea, hay un periodo, ves niños, algunos niños, poquísimos, poquísima juventud, poquísima, dos chicas que andaban ahí que eran pastoras, pastoras, digamos, que llevaban, trasladaban ovejas y tal. Pero después entonces hay toda una franja etaria que va a estudiar a Inglaterra y después vuelven cuando son adultos. Y esas son digamos, las concesiones que hacen la corona, ¿no? Es decir, bueno, están ahí, aparentemente, ¿no? Están ahí, de algún modo nacen ahí, pero en algún momento se van a Inglaterra y hacen su vida, su carrera profesional y qué sé yo. Algunos se quedan en Inglaterra y otros vuelven. Eh, y entonces tenés una población muy adulta también. No tenés chicos, no tenés adolescentes y tenés una población de más de 50 años que tienen trabajo ahí en las compañías pesqueras y qué sé yo en el puerto, que también deben viajar y debe haber como un ida y vuelta con Londres o con Inglaterra, pero que de algún modo forman parte de ese esquema. Yo lo desconozco, realmente lo desconozco. Y el informe Rattenberg me dijeron que está muy bien. He leído algunas partes, no lo he leído todo. He conocido al nieto de Agustín, creo que se llama. Eh, Augusto. Eh, Juan Augusto. Juan Rottenberg, que trabaja en el Museo Malvina y que lo conocí no hace tanto. Es un tipo divino y sabe muchísimo, un tipo bárbaro. Eh, él seguramente maneja el informe muchísimo más que yo, pero no es que no me interesó tampoco, pero sí
algunas partes, inclusive reivindica mucho digamos, lo hecho por el BIN 5, por Infantería Marina, digamos, hay una reivindicación ahí, hay un rescate también del valor en combate, porque eso tampoco no se puede discutir. Hubo gestos heroicos, muchísimos gestos heroicos, y también la desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad en cuanto al poder de fuego imponente, ¿no? Muy importante. Justamente que hablabas del Museo Malvinas, año aparte, cuando vuelve la democracia, el debate Malvinas después se empantanó, digamos, de cómo recuperar la soberanía. Y surgió Sí. esto de la desmalvinización o digamos, como correr el tema de Malvinas. ¿Cómo que pensás de que, digamos, de cómo primero vio el alfonsinismo, que creo que no tuvo relaciones con Inglaterra, una cosa así, que tuvo una política y después vino el menemato? ¿Cómo viste, cómo ves las políticas que vinieron después de Malvinas sobre ese tema? Espera que pues me está haciendo un ruido ahí. Eh, Mira, es verdad. Hubo los militares, a los soldados en particular, nos metieron abajo de una alfombra, nos querían dejar en cuarentena, bueno, no querían que se hable del tema, hubo un silenciamiento. Y el gobierno de Alfonsín evidentemente no quiso avanzar sobre ese tema. No quiso avanzar en develar, quizás por lo reciente de la situación, quizás porque se creó la CONADEP y el juicio fue a la Junta directamente. Y entonces hubo un avance por ese lado de la democracia, no lo sé. Pero es cierto que a nosotros, de hecho, muchos compañeros salían a vender, no sé, estampitas, cosas de Malvinas por los colectivos, los trenes, eso era muy frecuente ver a los veteranos de guerra en esa posición de casi como pibes de la calle dando vuelta por la ciudad o por la provincia, tratando de sobrevivir. Más allá de algunas organizaciones, que muchas estaban muy cooptadas por los militares, que se habían dado como la Federación del Veterano de Guerra, la Casa del Veterano de Guerra, y qué sé yo, muchas cooptadas por los propios militares, con lo cual con el discurso de los militares y los relatos de los militares. Después hubo un periodo que es el menemato, que fue el neoliberalismo en la Argentina, que de algún modo tuvo concesiones con Estados Unidos y con Inglaterra, es decir, ahí menos, digo. Pero sí ahí hubo una primera reivindicación que es, bueno, un reconocimiento y una pensión mínima. Y me parece que quien pone en escena, digamos, y trae el tema Malvinas y la reivindicación de Malvinas a partir del reconocimiento es Néstor Kirchner, digamos. Es el que lleva la pensión a un grado militar, una pensión vitalicia como veterano de guerra, que le permite a todos los veteranos de guerra, soldados, entrar en un esquema distinto socioeconómicamente hablando. Yo ya tenía una carrera, ya empezaba, ya era profesional en el 2003, pero que de algún modo eh, pone en valor y hay un reconocimiento del Estado y un agradecimiento del Estado, pone en valor lo que fue ser soldado, ser colimba y ir en esa condición a la guerra de Malvinas. Me parece que ahí hubo un viraje en la política que no son palabras, la política no son palabras. La palabra son palabras, pero son gestos, son hechos y son decir, che, mira, esto
Lo corremos de acá, lo sacamos de este lugar y lo ponemos en este otro lugar. Ellos venían, Néstor y Cristina venían del sur y me parece que habían formado parte también sabiendo, digamos, cómo se había, lo que había sido la guerra de Malvinas y lo que para el sur implica las Malvinas, las islas. Me parece que tuvieron una mirada distinta y aparte porque me parece que llevaron la gesta a ese otro terreno. De hecho, se hizo el Museo Malvinas durante la gestión de Néstor, creo yo, por aquella época. Y que se puso en el predio donde está el Museo de la Memoria, ¿no? Que no es menor. Bueno, quedan 2 minutos y 42 para que corte Zoom. Corto la grabación y si querés charlamos un ratito.